Murphy, gracias por venir. Gracias a usted por invitarme. Se lo pregunto a un radical, ¿se rompe o se dobla la coalición, Cambiemos? No, yo creo que no. Creo que es poco inteligente tener conflictos internamente, pero bueno, creo que no va a ocurrir eso porque la fortaleza de la alternativa está en la unidad. Si se rompe la unidad, se pierde la fortaleza. Ahora, ¿se puede volver de calificativos como desilusionado, trampa? ¿Esto no es el cambio? ¿Usted me escuchó a mí hablar de eso? No. Nunca me escucha a mí hablar de esas cosas. A mí sí me escucha decir, voy a ser jefe de gobierno. Eso sí me lo escucha. Voy a mostrar un programa claro, tajante, diferente al que ha exhibido hasta ahora la coalición, porque mi base electoral me está pidiendo y demanda otra cosa, y es necesario que la representemos. Por ejemplo, un clamor que yo tengo es que acabemos con los piquetes, es decir, con la pérdida de la libertad ambulatoria, con la gente que pierde horas y horas porque le interrumpen el metrobús, y ahí yo me he comprometido a que en diciembre eso termina. En segundo lugar, tengo también una demanda muy grande de los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires para que bajemos impuestos, ingresos brutos, o sea, que bajemos los impuestos que dañan a las pymes, que hagamos de la Ciudad de Buenos Aires un faro de libertad, de innovación, de emprendedurismo, que bajemos regulaciones, que saquemos esa estructura. Usted vio su secretaría de corsos, de murga, de mascota, eso se terminó. O sea, nosotros vamos a un gobierno muy austero, muy austero, porque creo que el tiempo que vivimos requiere eso. Pero para que me quede claro, el 13 de agosto usted se presenta como precandidato a jefe de gobierno de la ciudad. Como candidato y espero triunfar. ¿Por qué? Porque me parece que una gran parte de la sociedad se siente muy necesitada de un programa que restablezca el respeto al contribuyente, que haya correspondencia, que el esfuerzo de pago que se hace se devuelva en servicios. En eso la ciudad tiene un problema, que es que de otras jurisdicciones vienen a usar sus recursos, y en eso vamos a diseñar toda una estrategia para que el que venga de otro lado lo atenderemos, pero recuperará los costos que el contribuyente de la ciudad incurre. O sea, viene un bonaerense a atenderse en un hospital de la ciudad. O un europeo. Sí, un europeo, claro, sí, o alguien de los países que los hay en cantidad. Eso hay que recuperar, hay que repetirlo. Hay que recuperarlo, o sea, lo recuperaremos de la persona, del municipio, de la obra social, de donde sea, pero lo recuperaremos, porque si usted no lo recupera, usted lo que arma es una sobrecarga sobre el contribuyente. Y nosotros asociamos en nuestro espacio político al contribuyente con el ciudadano. No hay imposición sin representación. Para nosotros la representación es el vehículo para poder cobrar impuestos, y vamos a tratar de que sean los menores y los más eficientes posibles. También vamos a terminar con esa idea de construir bicesenda por todos lados. Nosotros no vemos que la cultura de la Ciudad de Buenos Aires esté adaptada a eso. Yo no voy a volver para atrás a destruir lo que se hizo, pero no vamos a invertir en eso. Vamos a invertir, sí, en un programa muy ambicioso de cerrar el circuito de subtes. Usted vio que entre Facultad de Derecho y Retiro, ahí hay una parte que no se ha concluido. Si cerramos eso, vamos a tener dos líneas circulares, una por Pueyrredón, otra por 9 de Julio. Nosotros le damos mucha importancia a construir playas de estacionamiento en todos esos lugares, en todas las plazas, liberar las calles donde haya colectivos de estacionamiento, pero nosotros queremos acelerar mucho el transporte colectivo, por eso también es la actitud sobre los piquetes, y facilitarle la vida al ciudadano, tanto el nuestro como el que viene a visitar la ciudad. Queremos que la ciudad sea un polo de crecimiento, de innovación, un polo ejemplar. Lo mismo vamos a hacer en educación. En educación vamos a tratar de avanzar
significativamente. Seguramente libraremos una batalla contra el adoctrinamiento. La educación tiene que ser laica, no puede ser para una facción partidaria. Es interesante. Dijo varias cosas sobre las que me quiero detener. Viene un europeo, viene un chaqueño y se atiende en la ciudad, eso tiene que ser recuperado. Lo van a acusar de xenófobo, de porteño centrista. No, me van a acusar de tener en primer término a los contribuyentes de la ciudad de Buenos Aires. Y es verdad, eso es lo que voy a representar. A los ciudadanos y a los contribuyentes de la ciudad de Buenos Aires, no voy a representar a otros. La ciudad en última instancia, para pensarla analíticamente como un club. Usted paga los impuestos a cambio de servicios. Si yo no le doy ningún servicio o se lo utilizan los servicios quienes no contribuyen, usted destruye la economía de funcionamiento, los incentivos. Y cuando digo vamos a bajar el impuesto, vamos a bajar no cualquier impuesto, los impuestos de los ingresos brutos para facilitar el desarrollo de las pymes. Miren, Argentina tiene una baja empresarialidad. Tiene un quinto de las pymes que hay en Chile, en España. ¿Por qué hay baja empresarialidad? Porque tenemos un clima agobiante para el que quiere producir, quiere emplear, quiere trabajar. Obviamente no es solo ingreso bruto, son regulaciones laborales antiempleo, son impuestos exagerados sobre la nómina laboral, es probablemente un problema educativo que no los entrenamos adecuadamente. Yo ayer estaba visitando una metalúrgica que me decía no conseguimos aprendices. Y le digo, ¿por qué no consigue? Bueno, porque la gente no quiere estar en blanco, yo no quiero tenerlos negros por los riesgos de juicios laborales. Entonces ahí yo he presentado en el Congreso una ley de empleo para que se acaben los juicios laborales, sin tocar contrato de trabajo, ni asociaciones profesionales, ni obras sociales, ni convenciones colectivas. Está hecha con un bisturí la ley, pero yo creo que si nosotros simplificamos el problema del empleo, creamos un clima favorable a la inversión, el país va a tener eso que hoy no tiene, ese horizonte de que la prosperidad es posible en la Argentina. Otro tema que usted dijo, no piquete. ¿Está dispuesto a usar la fuerza pública para desalojar una arteria? Lógico. Primero convengamos que violar la libertad ambulatoria es un delito. Segundo, es un delito que le hace daño, un daño muy grande a toda la gente que viaja en los medios públicos de transporte. Nuestra megalópoli es muy grande, hay gente que viaja 2 horas para venir a trabajar y 2 horas para volver. Si usted le hace un piquete y le bloquea, las horas se amplían, usted le hace un daño a millones de personas. Eso que se ha naturalizado en la ciudad de Buenos Aires, nosotros no lo vamos a tolerar. Y eso usted vio que, como decía un expresidente, el que avisa no es traidor. O sea, no estoy haciendo algo, digamos, arrogante. Estoy diciendo lo que mi base electoral me demanda. Y estoy convencido que eso es sano para la ciudad. Yo lo desafío a usted. Dígame si en Santiago de Chile, en Montevideo, en Brasilia, Lima, en Madrid, en Barcelona, ahí está este bloqueo de las calles permanentes. No existe. Entonces, yo digo, ¿por qué le voy a negar, si soy jefe de gobierno, a mis conciudadanos la firmeza para resolver ese problema? ¿El sistema electoral que eligió el jefe de gobierno es el adecuado? Mire, elegido el sistema, nosotros vamos a competir por el sistema que hay. Yo creo que lo mejor que hubieran podido hacer es hace un año advertirlo. Muchas veces usted me escuchó hasta el hartazgo hablar de programa, narrativa y regla de juego. Señor. Hace un año hubiera sido bueno fijarla. Bueno, con las que quieran vamos a competir. Nosotros, no se olvide que nosotros hemos sido un espacio que se incorporó a la coalición opositora a mediados del 21. Hemos sido muy críticos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del general del gobierno anterior. Hemos sido también aliados consecuentes por la agresión del gobierno nacional y por el riesgo del proyecto totalitario que nos enfrentaba. Pero en estas circunstancias me parece que podemos exhibirle a la sociedad una alternativa muy clara. Una alternativa que se distinga por su revalorización de la libertad, de la iniciativa, del espíritu emprendedor,
de la iniciativa privada, es decir, hacer a bandera desplegada lo que todo el mundo sabe que pensamos, no me va a decir que lo estoy sorprendiendo. No, claro, claro que no. Pero yo digo, el sistema electoral, a mí me parece que si pudiéramos sacar los intereses particulares de los actores políticos, me resulta mejor, más calificado una boleta única que no se roba, etc., que la vieja boleta chorizo sábana, ¿no? Sí, es verdad que yo en la Cámara de Diputados de la Nación he votado por la boleta única y creo que sería sano en todo el país que se adoptara ese sistema, porque ese sistema ahorra mucho dinero, ahorra riesgos de maniobras de fraude, el conteo es mucho más rápido, hay sí, muchas razones y evita negocios con las boletas. Yo le veo infinidad de ventajas. Pero ese no es el tema hoy para mí. Esto ya fue decidido, yo miro para adelante y miro para adelante con la convicción que tenemos que, al tiempo de mantener la disciplina y la lealtad para que esta gran coalición le ofrezca al país un gobierno serio, responsable, que va a tener que lidiar con una inmensa crisis, también es necesario que nosotros, desde nuestra parcialidad, defendamos nuestras ideas y tratemos de ser la fuerza que lidera la ciudad de Buenos Aires. ¿Su espacio va a llevar precandidato a presidente? No, porque nosotros competimos en la ciudad, así que no vamos a llevar. Es cierto que en mi caso personal, no necesariamente mi partido, en mi caso personal yo he manifestado mis preferencias, pero eso no tiene nada que ver con la elección. ¿A quién va a apoyar? Yo voy a apoyar a la doctora Bullrich y la voy a apoyar no porque haya ahí va a haber un programa único, pero yo creo que el gobierno que viene necesita un gran compromiso con la reforma. El país se ha vuelto prácticamente inviable. Estamos al borde de caer en una situación del país fallido. No tenemos crédito, no tenemos reserva, tenemos una inflación que escapa a niveles altísimos, digamos 140, 150%. Estamos en una situación, me parece, extremadamente delicada. Entonces va a haber que tener un gran compromiso con la reforma y una valentía a toda prueba, porque va a haber una resistencia. Yo espero que la menor posible, porque eso depende del resultado. La clave del resultado es que haya un triunfo arrollador. Si resulta de la elección no hay un gobierno con mayorías en las cámaras, gobernar e implementar la reforma y lidiar con una crisis como esta va a ser extremadamente difícil. Dato curioso, ¿no? Borges decía que solo los estúpidos no cambian de opinión. ¿Qué análisis hace de una Patricia Bullrich? Mi amigo y compañero de trabajo, Jorge Asís, la pone en sus escritos como la montonera del bien, que venía de la izquierda, la JP y demás, y hoy está más cerca de lo que han sido siempre sus principios. ¿Cómo analiza el pasado de Patricia Bullrich? Bueno, yo digo, en general, en el mundo hay muchos casos de este tipo de transformación. Digo, muchos intelectuales cambiaron su posición. Bueno, Mario Vargas Llosa, para poner un caso. Debo decir que yo fui partícipe de esa transformación en la década del 90. O sea, yo conversé mucho, discutí mucho con ella. Y fuimos avanzando en la valorización de la sociedad plural, la sociedad abierta, la economía de mercado, la idea de los controles y balance, y yo sé que ella tiene una visión, digamos, está muy arrepentida de los episodios del pasado, eso no tengo ninguna duda. Si no es ella la que gana la interna, ¿va a trabajar para que Horacio Rodríguez Larreta sea el candidato? Mire, yo soy leal a mis convicciones y a las reglas de juego, respeto las reglas de juego. Si yo voy a votar dentro de la coalición, y lo digo en el caso de la ciudad y en el caso de la nación, yo aspiro a que si gano, a que me acompañen. Y si pierdo, a acompañar. Y lo mismo voy a hacer a nivel nacional. Me pondré a disposición del que resulte electo. Usted no se olvide que las primarias abiertas
tienen que ser un momento de liderazgo y convergencia, no un momento de división y destrucción. Y nosotros trabajamos con esos valores y con esos principios. Ahora, por supuesto, voy a pretender ganar porque creo que la opinión pública, no lo digo de arbitrario, de caprichoso, de adolescente, yo hago política para adultos. Yo creo que la opinión pública en la ciudad de Buenos Aires ha ido revalorizando nuestra visión. ¿Por qué lo ha revalorizado? Porque yo creo que en la pandemia descubrió los excesos del Estado. Exceso que cometió el gobierno nacional, pero también el gobierno de la ciudad, y que nosotros puntualizamos en aquella época con mucha firmeza. Nosotros en ese sentido creemos que la sociedad hoy es más afín a nosotros. Pero bueno, lo veremos, tendremos que trabajar en ese programa común, pero no estamos proponiendo nada que sea loco. Cuando decimos respetemos el orden público, estamos diciendo respetemos la Constitución y las leyes. Cuando decimos vamos a combatir al crimen organizado, estamos poniendo una prioridad enorme sobre algo que está destruyendo las bases de nuestra sociedad. Cuando queremos convertir a la ciudad de Buenos Aires en el faro de la libertad, lo que estamos diciendo es que es una sociedad con inmensas oportunidades. Esta ciudad tendría que ser la meca del turismo. Y para ser la meca del turismo, entre otras cosas, tiene que ofrecer seguridad. Yo siempre digo que no hay libertad sin orden y sin seguridad. Nada menos. Usted hablaba recién de la necesidad de una persona que encarase transformaciones porque viene un momento muy difícil. Estamos en una situación grave, anécdota absolutamente personal. En la playa de estacionamiento de este edificio, un señor se me acerca y me dice, ustedes exageran que estamos siempre al borde del estallido, al borde de la cosa. Yo dice, bueno, 120%, no sé, usted me dirá cuánto inflación, el endeudamiento y demás. ¿Se parece a algo que hemos vivido este momento económico? Yo tiendo, ayer justamente estaba haciendo una exposición en la Universidad de Tera y los jóvenes me preguntaron, le digo, mire, yo lo más parecido que veo es al segundo semestre del 75, porque lo veo, digamos, deshaciéndose al gobierno, lo veo diciendo cosas increíbles, esto de Bernie, de que es como Baez Sosa. Es decir, yo creo que ni asesorado por el enemigo se le escapa eso. Entonces, los veo en contradicciones, los veo, por ejemplo, la policía bonaerense va a buscar a los colectiveros con un operativo prácticamente comando y la vicepresidente, que ha sido el dedo que designó del gobernador a los ministros, se queja del espectáculo. Y digo, bueno, pero esto es lo que están cosechando. Y usted ve un sinfín de contradicciones. O sea, lo ve, por ejemplo, el gobierno cree que la clave de su sobrevivencia es aferrarse al fondo. Y la mayor parte de sus cuadros insulta al presidente, al ministro por el fondo. Pero al mismo tiempo pretenden que el ministro sea candidato. No me diga... Es raro. No pareció... Bueno, si usted recuerda, usted es joven, pero usted recuerda el segundo semestre del 75, el primer trimestre del 76, era, desgraciadamente para nosotros, desopilante en términos de episodios. Y yo todavía me acuerdo de esa cara de Mondelli en la CGT, esa foto inolvidable. Y tengo la sensación de un proceso de creciente descontrol. O sea, Alberto se puede hacer analogía, no igualdad, al último momento de Isabel. Sí, yo diría que tiene y quizás menos poder que María Estela Martínez de Perón. Recuerde usted que María Estela Martínez de Perón pedía licencia. Sí. Se iba a Escochinga, después volvía, y eso en el medio de una situación extremadamente caótica. Lo que es increíble que esta pregunta que voy a hacer... Y creo, le voy a decir algo que está fuera de... A mí siempre, como estamos en tiempo de campaña, debería hablar de mi candidatura y de los programas, pero siempre trato de que mis intervenciones tengan un aspecto docente. Si usted recuerda ese momento, la desorientación que había era tan grande
que esa crisis explica también el triunfo de Alfonsín en el 83. O sea, el que vivió ese proceso creó prejuicios fuertísimos que además en la campaña del 83 se ratificaron, ¿se acuerda? Con el conmigo, sinmigo, Sí, con claro, la quema del cajón. De Herminio Iglesias y... La quema del cajón. Claro, ese último acto tan tremendo donde Herminio Iglesias quema el cajón con la Unión Cívica Radical. Es increíble que uno haga esta pregunta en un país presidencialista, con la concentración de facultades del Poder Ejecutivo en una sola persona, pero hay que hacerla. ¿Quién gobierna hoy? Bueno, objetivamente el presidente tiene las facultades, pero usted vio que ha contestado gobierno con los ministros que puedo, en muchos casos en abierta contradicción con los miembros de su gabinete. No lo necesito señalar yo, lo hace Aníbal Fernández todo el tiempo, claro. Lo hace Tolosa Paz, o sea, si yo diría algo que debe aprender la coalición opositora junto con el cambio, es elevar a la -1 el estilo de gobernanza de esta gente. Cuando usted eleva a la -1 hace el inverso. Nosotros tenemos que hacer lo inverso, no pelearnos, coordinar, tener reglas de gobernanza, evitar fricciones inútiles como las del día de ayer y sobre todo actuar de manera convergente y leal. ¿Qué estaría pasando? Yo diría que esa cuestión es decisiva para el futuro porque los desafíos que va a haber a nivel del gobierno nacional y a nivel del gobierno de la ciudad van a ser, escúcheme, la gente que cree que puede vivir haciendo piquetes, molestando a los demás y golpeando a los demás, usted no la va a persuadir fácil, va a requerir un esfuerzo muy contundente y tenaz. Como ministro de Economía, Sergio Massa es... Bueno, yo digo que él no para ni el colectivo, y se lo voy a dar de una manera muy clara. Votamos, yo en contra, y toda la oposición en contra, la reforma previsional. Puso en el documento con los organismos multilaterales que había sido inesperada, unexpected, inesperada, una ley propuesta por el Poder Ejecutivo y votada por la mayoría parlamentaria. Es decir, en el corazón del manejo de la política económica, él sabía que eso era un disparate. Esa ley cuesta 50, 60 mil millones de dólares, porque son 40 años que hay que pagar eso. Entonces, yo digo, ¿cómo puede ser que un ministro no controle las iniciativas de su gobierno? El ministro de Economía en una crisis tiene que controlar las iniciativas. Y si usted no las puede controlar, ya sabe lo que tiene que hacer. Sí, claro. ¿Debería haber renunciado? Bueno, ellos tienen una forma de actuar distinta de la que yo tengo. O sea, a mí me parece que su palabra, sus expresiones, sus convicciones, yo no podría ir a Moscú y decirle a Putin, esta es la puerta de América Latina, la Argentina. E ir a ver a Biden unos meses después y decirle, yo soy el más, un aliado más absoluto, cercano que usted tiene. Digo, es gente que le puede decir una cosa y le puede decir al rato exactamente lo contrario. Si usted registra lo que han dicho Massa y Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, son increíbles las expresiones. Ellos pueden volver de eso. Yo no puedo volver de eso. Cuando usted dijo no para nada, incluye la inflación, la emisión... Bueno, porque todas estas decisiones, funcionando bien, usted tiene que ir a ver al ministro de Economía. ¿Esto quién se hace cargo? El jefe del bloque parlamentario le tiene que preguntar, ¿podemos bancar esto? Esto actúa como grupos, como tropeles, como bandas, digamos. ¿Es de los que creen que el piso de la inflación va a ser por lo menos lo que fue el techo del año pasado para este 2023? Yo creo que va a ser muy elevado y ahí usted tiene algunos factores que exceden al gobierno. Usted ha tenido una sequía muy grave y el país vive en el fondo su cordón umbilical
Esa es la agroindustria. Usted lo sabe bien Sí, por claro, dónde viene. vengo de ahí. Entonces, si usted sufre una crisis muy severa en nuestro sector más productivo, más competitivo, el que nos provee los recursos de exportación, la economía se contrae y se infla. Se contrae en cantidades y se infla en precios. Ahora, es interesante que el gobierno tiene un agujero, números más, números menos, de 20.000 millones con esta seca, aproximadamente, De exportaciones. de exportaciones. Tiene un agujero enorme en el fisco. No se olvide que el agujero del fisco es un agujero enorme que usted tiene que computar también el del Banco Central. ¿Se acuerda cuando voy a hacer un comentario que puede sonar desgraciado, pero tengo que hacerlo? ¿Se acuerda cuando Alberto decía en la campaña presidencial: voy a dejar de pagar los intereses de las LELIC para pagarlas? para pagar la jubilación? ¿Usted sabe que los intereses de la LELIC del último mes fueron más que todos los pagos jubilatorios? Pasamos de 1 billón a 12 billones. Yo siempre he pensado, ¿lo hacen por mentiroso, por cínico o por ignorante? ¿Y? Yo creo que ignorante. Yo creo que hay una parte de ignorar los problemas dramáticos. O sea, los líos en los que nos metemos es porque no miramos los problemas que tenemos. Yo decía, con este déficit que usted da, y con este panorama, el riesgo de un quiebre o de un shock de quiebre. El riesgo de un evento está frente a nosotros. Es decir, estamos muy en el límite. Si la gente decidiera hacer un cambio de su portafolio por temor, ahí lo tenemos. A ver, tradúzcamelo al novarecio básico de la ignorancia. ¿Qué significa un cambio? Hay, digamos, un monto de depósito y de deuda en pesos, yo diría, en el orden de los 24, 25 trillones. Si una fracción de eso, 2, 3%, decidiera hacer la rotación, no tendríamos cómo honrarlo. O sea, se van de... La brecha saltaría a niveles muy elevados y en ese contexto nadie liquida exportaciones, porque usted vio cómo lo hacen para liquidar exportaciones. Y ¿se acuerda cuando Cristina decía el yuyo? Sí. Bueno, ahora le pagan más al yuyo que todo. La narrativa de ellos ha perdido calado. No tiene vinculación con la realidad. Lo que sostuvieron no tiene nada que ver con lo que hacen. Y eso ocurre porque de verdad el programa, las ideas que ellos tuvieron, llevaron a la Argentina a una enorme crisis, a un enorme fracaso. Usted decía ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero digo, va a haber un presidente que va a tener que nombrar un ministro de Economía en este marco. O sea, lo que viene es algo distinto a sangre, sudor y lágrimas. A ver, nosotros tenemos que ordenar esta situación, ¿no? Yo creo que esta idea de que usted va a tener 30, 40 tipos de cambio, una inflación de este porte, un desorden fiscal y de deuda como el que tenemos, eso no es sostenible, no es viable y no genera ninguna posibilidad futura. Usted va a tener que ordenar eso. Yo creo que ese ordenamiento, esa consolidación va a abrir, si lo hacemos bien, enormes oportunidades. ¿Por qué? Porque el impuesto inflacionario y el inmenso riesgo país ajustan a Argentina de una manera feroz. La ajustan sobre los sectores más vulnerables, la ajustan impidiendo la inversión. O sea, si usted, fíjese, Uruguay tiene 100 y pico de riesgo país. Nosotros tenemos 2.400. Entonces eso significa que nuestras tasas son 28 29%. A esa tasa no hay ningún proyecto que se pueda hacer. Pero qué interesante. Entonces, si usted baja ese riesgo y baja la inflación, usted crea nuevos, digamos, espacios de mejora, de prosperidad, de futuro. Es verdad que todo lo que usted ha estado gastando en subsidios y en privilegios y en escándalos, por ejemplo, nosotros tenemos, mire, los países bien diseñados, el país de Alberdi, que fue fantástico en el sentido que en una generación nos convertimos en uno de los países más ricos del mundo,
predicaba, y usted lo sabe bien, la igualdad ante la ley. O sea, la igualdad ante la ley es la base de las cargas públicas y de los impuestos. Nosotros en el impuesto a la ganancia tenemos no sé cuántos regímenes, porque los bancarios tienen uno, Sí, los claro. camioneros tienen otro. Ahora, ese desorden de que usted le hace un traje a medida en el impuesto a la ganancia a cada sector, refleja la debilidad de un gobierno que no puede cumplir con el precepto constitucional que si Novarecio y Ricardo López Murphy ganan lo mismo, tienen que pagar los mismos impuestos. No puede ser, porque Novarecio es un periodista muy exitoso, que lo eximamos de impuestos. Ahora, es interesante lo que usted dice para desideologizar la cosa. La inflación y el riesgo país pergeñan un modelo de ajuste sobre los más humildes. O sea, feroz. este es un gobierno ajustador de los más humildes. Bueno, es que si no fuera así, todo el mundo se desajustaría, Novarecio. La lógica de los uruguayos, que yo creo que han prosperado mucho más que nosotros. Mire, Estensoro y Silvia Nasta sacaron un libro ahora, sobre eso. de Uruguay, sí. Y la explicación de Uruguay es que esa sensatez les permitió ir construyendo un país cada vez más moderno. Ellos estaban detrás nuestros y nos han pasado. ¿Qué Y nos pasó? han pasado en parte porque han tenido un mejor sistema político, porque han tenido más racionalidad. Todas las cosas que hemos hecho... Mire los ejemplos de Kicillof. Mire la locura que hicimos con la nacionalización de YPF, que hicimos una pérdida enorme. No por nacionalizarlo, sino por hacerlo mal, violando los estatutos de la compañía. Mire lo que hicieron con los cupones del PBI. Primero, ¿se acuerda cuando mentían con la inflación? Como usted baja la tasa de inflación, sube la tasa de crecimiento. ¿Se acuerda que crecíamos a tasa china? Eso no era cierto, estaba inflado. Y pagamos 2.000 millones de dólares más por hacer esas cosas. Y después nos ganan un juicio por mentir también para el otro lado. Fue al Club de París y pagó punitorios disparatados, eso lo decía siempre Guzmán. Hemos hecho un arreglo disparatado. Ahora, ¿cómo puede ser que Kicillof tenga ese ascendiente sobre ellos mismos? Y ha sido ¿Y por qué lo tiene? muy incompetente. Fíjese, además, yo creo que también ha perdido el criterio. ¿Se acuerda cuando el episodio del colectivero, cuando sugirió que Patricia Bullrich había inducido? Digo, estamos en una atmósfera demencial. Eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces, si usted me dice, va a ser un tiempo esforzado, va a serlo, pero con una, digamos, perspectiva fantástica, porque el país tiene oportunidades enormes, tiene muchos recursos naturales extraordinarios, por ejemplo, el segundo en gas en el mundo y el cuarto en petróleo, en shale, y compramos gas por tubo y por barco. No puede ser eso. Pero que quiero hacerle, porque me quedé pensando en esto. Estamos en un ambiente demencial, dijo usted. ¿Es porque están alienados o porque perversamente montan esto? Porque si es esto último, estamos en una situación muy delicada por todos esos episodios que usted ve. Usted fíjese el conflicto entre el ministro de Seguridad de la Nación y el ministro de Seguridad de la provincia sobre el envío de gendarmes. O acuérdese cuando Alberto censuraba que en los trenes se pedía la cédula de identidad y ahora los cachean y los hacen bajar de los colectivos. Es decir, el discurso, si usted lo sigue con rigurosidad, es increíble. ¿Están chiflados? Bueno, yo creo que han tenido un fracaso muy grande, sus sueños, sus utopías, que a mí siempre me parecieron disparatadas, debo reconocer, ahora lo saben hasta ellos. Ese camino no era viable, pero no solo el experimento de ellos. Mire el experimento de Venezuela. Venezuela es el país más rico de América Latina, se ha empobrecido en ingreso per cápita 80%. Cuba era 5 veces dominicana, hoy es 3/4 de dominicana. En Bolivia se está acabando el gas, están en
en el comienzo de una crisis económica, cuando ellos llegan, cuando esas ideas llegan, usted va a crisis, a deterioro y se acaba siempre la energía. No hay apagones, en Cuba dicen que hay alumbrones. Claro, que cada tanto se prende la luz. Usted dijo, el riesgo del episodio está. ¿Le ponemos nombre que es hiperinflación? No, yo el episodio que creo que hay un riesgo es que en un brote agudo de desconfianza se amplíe fuertemente la brecha y eso dé lugar a circunstancias cada vez más delicadas. La brecha entre el dólar Entre el oficial y el dólar libre, ¿no? O sea, lo que hoy es 3,90 y pico a 200. Hoy está el doble y, digamos, en algunos momentos llegó a estar al triple y yo digo, cuidado, porque cuando usted llega a esos niveles, el sistema entra en colapso. En colapso. Lo que hay que hacer es devaluar ese dólar de 200. Bueno, yo creo que era inevitable devaluar. Mire, si usted pierde dólares todos los días, si usted ha devaluado a un ritmo muy inferior a la inflación. ¿Se acuerda del año 2021, el plan Platita? Sí, claro. ¿Se acuerda del plan Platita? ¿Cómo, Mansur? Un país quebrado. El plan Platita era una combinación de le damos plata y al mismo tiempo rezagamos el tipo de cambio. Y usted ha rezagado el tipo de cambio hasta extremos que nadie toma en serio el tipo de cambio oficial. Para que le liquiden, usted necesita inventar el dólar Malbec, el dólar de Qatar, pesca, el dólar Qatar, el dólar soja. Todo eso, dígame, Novarecio, ¿usted conoce algún país en el mundo que hace esas cosas? No. Mire, cuando hacemos cosas raras, hay dos hipótesis. Que estamos al borde de la genialidad o que estamos haciendo estupideces. Mi presunción siempre es que estamos haciendo estupideces. ¿Por qué todavía sigue habiendo un consenso? No se sabe de cuánto, las urnas lo van a decir, pero algunos estiman de un 20 o 30% que siguen sosteniendo esto casi religiosamente, ¿no? Son los mejores, no robaron, Cristina es inocente. ¿Por qué funciona eso? Bueno, a veces las ideologías adquieren tintes religiosos, no solo en este caso, o sea, la adhesión no pasa el filtro de la razón. Y a veces hay adhesión emocional muy intensa y recuerdos, y ese proceso es un proceso que toma tiempo. No es sencillo. Por ejemplo, yo digo, el derrumbe de la Unión Soviética, yo no sé si usted se acuerda, Goodbye Lenin, la película, gran película, donde los jóvenes eran conscientes del desastre del sistema, pero la gente mayor se había creído los relatos. Entonces le fabricaban un relato para que su psiquis pudiera soportar la realidad. ¿Le genera algún tipo de curiosidad, Cristina? Yo creo que los he enfrentado desde el primer momento con gran intensidad. Yo sabía lo que iba a pasar. Esto no lo tome arrogantemente. Yo los enfrenté con una enorme tenacidad en la campaña electoral de 2003 y cometí, porque uno tiene que reconocer los errores. Yo cometí un gran error en esa campaña. Yo creí que les ganaba. Pero es que sacó una cantidad de votos importantísima. Pero creí que les ganaba. Y eso lo creí por los episodios de los fondos de Santa Cruz, porque yo conocía lo que había pasado ahí cuando habían, digamos, degradado al procurador Sosa, habían inventado un nuevo cargo, habían hecho de todo. El régimen electoral de Santa Cruz hacía que la oposición tuviera el 10% de los votos, sacando el 45% de los votos. Usted sabía lo que iba a pasar si esa gente llegaba a controlar el país. Y lo expliqué, ayer lo contaba en la universidad, porque yo ya estoy en la época de la vida que usted cuenta los 50 años de anécdota. Y contaba que en cada lugar que me invitaban, a veces cuando usted es candidato a presidente, lo invitan a hablar de arte, lo invitan a hablar de cuál es su programa cultural sobre la música, qué va a hacer con la filarmónica, qué va a hacer con... Entonces, yo hablaba de eso, pero los periodistas me decían, no toque el tema de los fondos de Santa Cruz. Y yo me decía, la filarmónica, muy importante, a mí siempre me gustó Bach, Mozart, Mendelssohn, pero
mejoraríamos mucho si recuperáramos los fondos de Santa Cruz. Y no tuve suerte, no llegué. Ayer Javier Milei dijo que mucha gente aspira al poder por codicia de dinero, no me acuerdo la segunda, y por lujuria. ¿Qué trae el poder? ¿Qué genera el poder? Yo no siento ninguna de esas sensaciones. Sí siento, a ver, probablemente también por mi edad, como un imperio de hacer lo que tengo que hacer. Yo me siento muy acongojado por lo que le ha ocurrido a mi patria en los últimos 50 años. Yo he visto su decadencia relativa y estoy haciendo el máximo esfuerzo para que comencemos un proceso de recuperación. Si usted quiere, yo quiero recuperar Argentina. Y eso no es lujuria, no es codicia. Tengo una sensación de deber. Me parece que no me puedo... A ver, todo lo contrario a Casildo Herrera. ¿Se acuerda cuando dijo yo me borro? Yo digo, yo no me puedo borrar de esta tarea épica que tenemos que hacer. Dos veces dijo a mi edad. ¿Dice su edad? Sí, 71 años. No, porque... Dos anécdotas. Hay gente que piensa que hay que jubilarme. Usted vio cómo es esto ahora. La gente dice cómo se autopercibe. Yo me autopercibo de 50, tengo una energía extraordinaria. Y en segundo lugar, porque creo comprender bien, muy bien, los problemas que ha vivido el país. Siempre yo tomo colectivo, usted conoce, es mi forma de control. El otro día siempre me va bien, a veces yo le contaba una vez que sentado con una señora me preguntaba qué hacemos con los pesos, como me pregunta usted, y el colectivo dice habla en voz alta para que todos nos enteremos. Pero también a veces hay gente que me objeta, no enojada, sino, por ejemplo, yo defendí en un programa de televisión la necesidad de la reforma que hace Macron, porque creo que a nivel mundial hay un proceso de envejecimiento que no hay otra manera de lidiar. Y ¿usted cree que hay que alargar las edades de jubilación? Y digo, sí, efectivamente, yo creo eso. Y le digo, fíjese, yo tengo 71 años y tengo 53 años de aporte. Así que... Podría tranquilamente jubilarse. No, claro. Pero quiero decir, la lógica de responder con la verdad es muy potente. Esta persona me dice... ¿Por qué no me hace una actitud demagógica diciéndome que lo que a mí me molesta no lo va a hacer? Y entonces le digo, mire, la verdad en mí no es una ventaja moral. Yo digo siempre la verdad porque es lo único coherente. Si usted miente, no se acuerda cómo mintió. En cambio, si usted dice la verdad, usted tiene claro lo que va a defender. Y bueno, yo creo que el país tiene una necesidad de verdad extraordinaria, como tiene una necesidad enorme de integridad personal y de probidad. Los liderazgos que vienen tienen que ser impecables, porque después de lo que ha pasado hay una demanda en la sociedad de gran integridad. 71, ¿le molesta el paso del tiempo? No, para nada, no le digo que me autopercibo de 50 y... A veces mejor, hay veces cuando nado que me siento más... De 30. No, tanto no, pero usted sabe que me va bien ahí. El otro día estaba nadando y el guardavidas le dice a otro, dice, ¿por qué no nada con las manoplas como Ricardo? Así se le desarrolla más el tórax. Y bueno, ahí me siento contento. ¿Cuánto nada normalmente por día? Cuando puedo, 1 hora y media, 2 horas. ¿Y completa cuántos metros ahí? Eso no sé. No, yo he orado despacio. No, porque le veo el reloj que mide. Lo hago, pero, a ver, en eso también digamos la verdad. Yo ahora nado bien despacio. No lo puedo hacer fuerte. O sea, nado despacio. Usted sabe que yo tengo 4 nietos que son unos fenómenos nadando. Pero unos fenómenos. Yo nunca nadé así en la vida. Pero ellos siempre me preguntan qué tiempo hacía cuando tenía nuestra edad. Yo digo, eso es un secreto. Que no se confiesa. Pero la verdad, para usted, ellos me han superado abiertamente.
le digo, una de las cosas que me cuesta de la vida pública es no poder ir a verlos y verlos nadar, que para mí es un espectáculo artístico. ¿A qué se parece el abrazo con un nieto? Yo disfruto mucho de ellos y disfruto mucho de sus logros, de sus éxitos, de su entusiasmo. Tengo uno muy chiquito, que siempre lo quieren persuadir que coma banana o manzana, y tiene 2 años y él dice muffin. Muffin. La tiene re clara, es muffin. Claro. Yo siempre digo, a mí también me gusta nadar, que la natación es un deporte que a uno lo templa en esta convicción, esta seguridad empíricamente comprobada de que el único progreso viene del esfuerzo propio, ¿no? No hay grupo, no hay jugada salvadora. No hay atajo. No, claro. En eso yo creo firmemente que el progreso se debe al mérito, al esfuerzo. Yo el mérito que reconozco es el del talento, el del esfuerzo, el del ahorro. No lo reconozco el mérito del privilegio que le da el gobierno. Claro. O sea, la agenda que nosotros llevamos es destruir privilegios. Ayer lo dije con una figura histórica de Argentina, que me va a costar algunos debates, pero dije, como decía Leandro Enalem, quieren los bancos estatales para darle préstamo a los amigos. Nosotros no queremos capitalismo de amigos, no queremos que las licitaciones se armen para favorecer a los amigos. En ningún caso. Gobiernen ellos o gobernemos nosotros. ¿Está orgulloso de ser quien es? Estoy convencido que he luchado toda mi vida con una fuerte coherencia y con una gran consistencia. A veces cometí errores como en la elección del 2003, que subestimé a mis adversarios. Entra el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, ¿qué le dice? No, él sabe que hemos tenido discrepancias, pero también sabe que hemos sido leales en el enfrentamiento al gobierno nacional cuando le querían sacar a la ciudad de Buenos Aires de manera absolutamente arbitraria, injusta e inconstitucional sus recursos. Él sabe de nuestra lealtad en la defensa de la ciudad y sabe que hemos integrado la mayoría de gobierno con lealtad, con dificultades. Mire, le voy a contar una anécdota. Tenemos 2 minutos. Hace unos meses visité al ministro alemán de Finanzas, en octubre. El ministro alemán de Finanzas es del Partido Liberal. En Alemania la coalición es entre los liberales, los verdes y los socialdemócratas. Imagínense lo que debe ser esa coalición. Entonces el ministro me decía, no sabe lo difícil que es para mí estar en esta coalición. Porque los verdes quieren cortar la energía atómica y con Putin cortándonos el gas, es una cosa. Del otro lado, los socialdemócratas quieren gasto social, cuando por lo de Rusia yo tengo que aumentar el gasto militar a más lo que puedo y los impuestos acá ya son muy altos. Dice, todas las noches se me hace muy difícil, pero a la mañana pienso en Alemania y ahí sigo adelante. Entonces, le digo, no sabe lo que a mí me cuesta. Le digo, yo todas las noches a veces llego enojado de los debates que he tenido y todo, pero usted se va a reír, yo tengo en mi mesa de luz 3 fotos. Entonces cuando me despierto a la mañana, tengo la foto de Cristina, de Zanini y de Elías. Entonces veo la foto y digo, la unidad a la lucha de nuevo. Es buena, es buena. Entra Alberto Fernández, ¿qué le dice? No, bueno, yo he estado siempre en contra del gobierno y creo que fue un enorme desperdicio la gestión que tuvo, y también le reconocería que parte de su fracaso se debe a sus socios, que le hicieron la vida imposible. La gestión de Alberto ha sido un desperdicio. Yo diría, en general, estos años, el país no aprovechó términos de intercambio fabulosos, circunstancias, porque en el fondo ellos dicen la guerra. La guerra nos favoreció a nosotros, Novarecio. La guerra sube el precio de la energía y somos de lo más rico del mundo en energía. Sube el precio del cobre, sube el precio del litio, sube el precio de los alimentos. Todo para nosotros. No debemos solazarnos en la guerra, obviamente es una tragedia, pero no es verdad que nos perjudica, no es verdad. Nosotros lo que tenemos que hacer es actuar inteligentemente y poner en la Argentina
en un rumbo que no es muy diferente de lo que hace Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile. Yo no tengo un modelo delirante, no tengo un modelo que nunca se probó en el mundo. Yo digo, hagamos lo que hacen nuestros vecinos con más éxito que nosotros. Última, entra su padre. ¿Qué le dice? Yo siempre admiré su patriotismo y su civismo. Le podría decir con toda tranquilidad, esa enseñanza la he respetado. Gracias por haber venido y suerte en la contienda como jefe de gobierno de la ciudad. La vamos a tener. Gracias, muy amable. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas, obras de arte. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, atendido por buena gente, expertos técnicos que tasan en el acto y pagan en efectivo. En la sucursal de Corrientes y Pueyrredón pagan el gramo de oro hasta 28.500 pesos. 0800-222-8273. 0800-222-8273. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visítanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador.